Un saludo a la audiencia de Testimonios de Fe, una semana más con nuestro programa. Y el día de hoy tenemos una extraordinaria invitada. Ella es Coco Vargas. Yo sé que muchos de ustedes la recuerdan, sobre todo los que son afectos a las redes sociales y a la televisión, recordarán a Coco Vargas. Coco, de verdad, muy agradecido con que hoy nos estés visitando y nos estés contando tu testimonio. En realidad, Coco, bueno, muchos saben quién era Coco Vargas, una mujer polémica en la actividad de redes, sobre todo por su fisga fuerte política. Eras una mujer muy dura, pero bueno, según los que conocemos tu testimonio, además, fuiste una mujer que caíste en bajíos grandes, sobre todo en materia de drogas y este tipo de adicciones. Y bueno, dicen que a la que mucho se le perdona, mucho ama. Correcto. Y hoy, conociendo el testimonio de tu vida, hoy se puede resulta evidente que sos una mujer que amás profundamente a Dios. Gloria a Dios por eso. Y bueno, por eso, precisamente porque hoy, a diferencia del pasado, sos un buen testimonio, hemos querido invitarte a Testimonios de Fe. Así que, Coco, somos todo oídos para tu testimonio. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, primero me tomó por sorpresa, por completo, y lo agradezco muchísimo, porque una de las cosas que yo prometí al Señor en todo este proceso de cambio que me ha traído es llevar su palabra donde Él me diga, donde Él me indique, donde tengan la oportunidad de llevar su palabra. Y sobre todo no es su palabra como el predicador, sino el testimonio de vida, la persona que ha pasado por una serie de circunstancias, porque la gente reconoce tal vez al personaje, o tal vez recuerda el personaje muy polémico por su manera de hablar, por las posturas políticas, por la crítica también a la farándula, que era terrible, ¿verdad? Pero detrás de eso también había un ser humano muy herido y tenía muchas carencias emocionales que yo trataba de llenar a través, vacíos, que yo trataba de llenar a través de la utilización de drogas, la fiesta. Para mí la fiesta era una cuestión que me atraía y me atrapaba, y para mí era eso, la vida, ¿verdad? Y que de pequeña, en mis años de crecimiento, como todos, porque todos tenemos un montón de traumas, de situaciones de infancia no resueltas, de negligencia en muchas situaciones. Raíces de amargura. Exactamente, y todas estas cosas que se van quedando con vos y que van creciendo, porque desafortunadamente son eso, son raíces, las raíces crecen, ¿verdad? Y cuando no las atacamos a tiempo, cuando no tenemos esta capacidad en el Señor, porque es que usted puede ir a todos los psicólogos, y me van a disculpar todos los psicólogos del mundo, el psicólogo te va a ayudar un montón, pero el único que sana el corazón es el Señor. El que va a la raíz del problema. Es el único. Usted puede, el psicólogo, el psiquiatra le va a ayudar a manejar la situación. En el caso del psiquiatra es aún peor, porque una situación gravísima que muchas veces tiene, como usted lo explica, una raíz espiritual, de lo que te mandan es una pastilla que simplemente, ¿verdad? Lo que va a hacer es, digamos, que adormecer los síntomas de aquella raíz espiritual que te está matando. Claro, yo por ejemplo, en algún momento, mucho antes del personaje, del personaje como tal, de redes sociales, porque a mí me decían Coco desde muchísimo antes, pero en algún momento, en un periodo de depresión, asistía a un psiquiatra, y me introdujo a los antidepresivos. Me enamoré de los antidepresivos, digamos, ¿verdad? Se producen adicción. Claro, y peor porque yo también consumía alcohol. Entonces era la mezcla de alcohol con los antidepresivos. La vida en algún momento me llevaba arrollada, pero
tuve un estate quieto. Yo tuve un primer encuentro con el Señor Jesús. Fue muy significativo. Yo estaba bajo los efectos de las drogas. Es que a mí el asunto de la fiesta me llamaba muchísimo, muchísimo. Para mí eso era todo. Y venía de una fiesta electrónica y había consumido, no sé, tal vez no era un ácido completo, pero LSD. Y había tenido una experiencia, según yo, ¿verdad? Porque uno alucina mucho, pero según yo había tenido una experiencia cercana a la muerte. En el camino de regreso a la casa, la persona que venía manejando le metió al acelerador y yo decía, en mi cabeza, yo no me puedo morir así. O sea, entendamos que yo no era una persona en ese momento creyente, ¿verdad? No. Yo siempre había buscado, yo siendo niña, y siendo niña de verdad porque tenía 15 años cuando yo asistía al grupo Rama, que era de Sixto Paz para el encuentro extraterrestre. Sí, loqueras. Te habías metido en loqueras de esas. Ah, sí, o sea, hice un curso en la Sociedad Teosófica, porque de verdad yo andaba buscando. Andabas buscando, aunque en lugares equivocados. Totalmente equivocados. Yo, por ejemplo, leía, de 13 años, leía Lobsang Rampa, que era el médico del Tíbet, ¿verdad? O sea, y leía a Eric von Däniken, que era todo el de los encuentros de los extraterrestres y todo esto. Y o sea, siempre había en mí una búsqueda constante. Una sed. Sí, pero quiero contarle mi primer encuentro. Esto nadie lo conoce y me encanta poder en este momento, el Señor me lo puso en el corazón, de contarle mi primer encuentro con Jesucristo. Yo no sabía nada que tuviera que ver con Dios, o sea, yo desconocía por completo. Yo viví mi vida hasta los 7 años sin saber quién era Dios, ni idea, porque mi mamá no profesaba una fe, las personas que me cuidaban, porque en realidad el 90% del tiempo estaba con personas que me cuidaban, no con mis padres, nadie, o sea, nadie, en ningún momento así como venga para bendecirla, venga, nada. Entonces, a los 7 años, yo estaba en la escuela laboratorio de Pérez Celedón y una maestra a la que quiero muchísimo, me acuerdo de su nombre, y la niña Emilce, o sea, la recuerdo, la niña Emilce Alpizar. La recordaré siempre porque fue la que me presentó a Cristo. Nos puso a hacer un ejercicio en colchonetas de acostarnos y puso la canción Dios está aquí. Esa canción a mí me conmueve, es que yo no le puedo explicar lo que yo siento. Que fue la primera vez que yo sentí la presencia de Dios. Yo no sabía qué era Dios, quién era Dios, pero aquello que yo sentía y esas ganas de llorar, eran unas ganas que era un ambiente que estaba todo, o sea, todo a mi alrededor cambió ese día, la atmósfera alrededor. Yo sentía como un abrazo, eso era lo que sentía, como un abrazo y ganas de llorar. Quería llorar mucho, 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 eso era lo que quería hacer. Y yo pedí permiso para ir al baño porque yo no podía controlarlo. Me fui al baño, lloré y volví. Y me volví a acostar en la colchoneta y esta vez ya lo que yo sentía era mucha alegría. Una alegría en el corazón y yo le pedía que volviera a poner la canción, ¿verdad? Yo no volví a escuchar la canción en mucho tiempo, pero asocié ese sentimiento con Dios. Ese fue mi primer encuentro con el Señor. Muchos años después, sí, asistí a una iglesia, asistí a otra, recuerdo yo con mi prima a las misas, todos los días íbamos a misa a las 6 de la tarde, vivía en Ciudad Neily, porque como le digo, he rodado por todo lado, ya más grande esta situación de los encuentros con los extraterrestres, y hacíamos mantralizaciones en la montaña, cosas rarísimas, yo estaba en todo. Pero el momento de ese reencuentro con el Señor fue en esa noche en la que yo andaba bajo los efectos del LSD, sentí esa sensación de muerte y en mi cabeza lo único que decía era, yo no me puedo morir porque ¿cómo le voy a llegar a Dios con esta cara drogada? Eso era lo que yo pensaba, yo decía, es que no puedo llegar drogada al cielo. Sí, tenías convicción de pecado. Exacto.
Y yo lo que pensaba era que yo no podía encontrarme con Dios en aquel estado, pero con toda la fe que me iba a encontrar con Él, ¿verdad? O sea, yo en ningún momento pensé, no, es que no me puedo ir al infierno. No, yo nunca pensé eso. Yo decía, ¿cómo le llego a Dios con esta cara drogada? O sea, eso era lo que yo pensaba. Tan pronto logré bajarme del carro, porque yo sentía que nos íbamos a morir en ese carro. Yo me bajé del carro y iba muy acelerada para adentro. El perro, tenemos un perrito, y el perro huía de mí. Bajaba las orejas y huía, y yo decía, qué raro, ¿verdad? O sea, yo en ese momento ya yo empecé como a sospechar que algo no estaba bien. Y en este momento estoy yo en la sala, mi amiga no está todavía en la casa, estaba terminando de bajarse del carro y demás, y veo una sombra, era algo gigante, que atravesó la cocina de lado a lado y salió por la puerta del patio. No era algo transparente, no, era un ser, yo lo vi. Claro, cualquiera va a decir, estabas bajo los efectos del LSD, estabas drogadísima. Lo que yo sentí en el corazón, ¿verdad? O sea, a mí el corazón me dio un vuelco porque aquello fue tan real, ¿verdad? Y yo estaba totalmente paralizada y pálida cuando entró mi amiga. Si recobraste luz, o sea, viste eso y en el momento en que viste eso estabas lúcida totalmente ya. Sí, no, o sea, y... ¿Recobraste lucidez? Desde que veníamos en el carro, porque en el carro yo venía en esta lucha interna de no me puedo morir así. O sea, yo estaba consciente, no estaba ida, o sea, yo estaba consciente. El perro, yo estaba consciente de que el perro me huía, o sea, yo no estaba bajo los efectos, pero no estaba inconsciente, estaba consciente. Veo esto, yo estoy paralizada en un estado de terror, porque es que fue algo terrorífico. Porque después entendí que el mundo espiritual existe como tal y que no estamos luchando contra carne ni sangre, que es una cuestión mucho más allá de lo que podemos ver. Sí, ese fue el primer encuentro con la realidad espiritual. Exactamente. Y cara a cara. Fue como una cachetada, exacto, fue como una cachetada. Cuando mi amiga ingresó a la casa, me dice, ¿pero qué te pasó? Porque, o sea, mi actitud, ¿verdad? Y yo le dije, mira, vi, y le expliqué qué era lo que acababa de ver. Este ente gigantesco con una cola gigante, yo no sabía si era como una capucha o unas alas, algo colgaba y lo iba arrastrando. O sea, como se ve tal vez la imagen de la muerte, una cosa así. Y claro, como yo acababa de tener toda esa vivencia en el camino, yo dije, sí, ya hasta aquí me la prestó el Señor, ¿verdad? Cuando mi amiga se dio cuenta, ella inmediatamente se fue a orar. O sea, ella sí tenía un background ahí de conocimiento de la palabra. Sí, un antecedente de conocimiento. Sí, ella sí. Y ella oraba todas las noches, yo recuerdo. Y tenía la Biblia en la casa, o sea, a pesar de la fiesta que nos gastábamos, ¿verdad? La casa se había puesto helada y cuando terminó ella de orar, volvió la temperatura. O yo no sé si era yo la que tenía una temperatura diferente. Y ya yo me sentí tranquila y empezamos a hablar y me dijo, porque yo le dije, seguramente es que estoy muy loca, estoy tripeando. Esa era la palabra que usábamos para decir que estaba alucinando. Y me dice, no, yo salí, yo sentí también. Y me dice, y no, esas cosas no son nada más como que, usted se las imagina. Me dice, eso está realmente ahí, lo que pasa es que la droga le ayuda a verlo. Y yo no entendía eso. Sí, de alguna forma abre una puerta, abre una ventana al mundo espiritual. Al mundo espiritual. Una vez otra amiga me había hecho una analogía y me pareció muy lógica. Ella me decía, nosotros llegamos espiritualmente a ciertos puntos donde podemos discernir y podemos sentir y podemos ver cosas. Y el Señor nos permite porque nos da las herramientas, las armas, la palabra de Dios, que es lo más importante para podernos defender, pero llegamos ahí a través de oración, a través del ayuno, a través del conocimiento de la palabra. Pero las drogas te llevan ahí sin el conocimiento previo, sin las armas. Entonces, si llegas allá a ver las cosas, o sea, si realmente empezás a sentir las cosas, todo esto que se ven colores y todo eso,
existe en el mundo espiritual. Uno escucha las vivencias de una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo y las vivencias de una persona que está drogada y tienen muchas similitudes, muchísimas. Sí, sí, son dos formas, uno por la parte oscura y otra por la luz de entrar a una misma realidad espiritual. Exactamente, entonces ella me decía, es como que para llegarle a través de la parte espiritual tenés que ir subiendo las escaleras de un edificio y con la droga te subiste por el ascensor y llegaste allá, se te abrió, viste todo, o sea, ves cosas que no entendés y todo eso se lo achacás a una condición mental. No es una condición mental, estás viendo lo que realmente se mueve. Y en ese momento, cuando ella me estaba explicando toda la situación de lo de las drogas, y me dijo, no, eso sí existe. Yo le dije, pero es que yo no entiendo. Y entonces me dice, bueno, es que existe un Dios vivo. Es que Dios está vivo. Y yo, pues, sí, todo el mundo dice eso, pero es que yo no lo siento. Y me dice, es que usted no le ha entregado nunca su vida al Señor. Quiere hacer la oración de fe. Y ahí, bajo esas circunstancias, en ese momento hice mi oración de fe y le entregué mi vida al Señor. Por eso hay dos cosas que yo quiero rescatar de esto que te estoy contando hoy. Y esto para toda la gente que lo está oyendo. Nunca, nunca subestime el mensaje que usted le puede dar a un niño de 7, de 6 años. Porque ese mensaje es una semilla que está ahí sembrada. Instruye al niño en su palabra y nunca se apartará de ella. No se apartará del camino. Eso dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Y es que la semilla que usted siembra en ese niño, esa semilla, por más circunstancias que pase, abusos, excesos, abandono, lo que sea, ahí está sembrada una semilla. Y si el terreno es fértil, porque desafortunadamente también lo dice la palabra, no todos los terrenos son fértiles, ¿verdad? Pero la parábola del sembrador. Exactamente. Si el terreno es fértil, a su momento va a dar frutos. A su momento va a dar frutos. Yo doy fe de ello. Yo soy parte de ellos. De ellos a los que el Señor en un momento puso a una maestra a poner una semilla, que ojo, no me habló, puso una canción. Y esa canción sembró una semilla en mí. Y luego, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, subestime lo que la palabra de Dios puede hacer en una persona, así esté drogada, borracha, en cualquier estado en el que esté. Allí hay un alma que está escuchando. Ahí hay un espíritu que está despertando, que quiere salir de ahí. Y cuando usted se refrena porque dice, no, ese borracho que va a estar poniendo atención, usted no sabe si esa palabra que usted tiene es la que va a sacar a ese borracho donde está. Es que usted no sabe en qué momento. Entonces, yo doy fe de que el Señor, cuando nos ha escogido, nos ha predeterminado desde la formación de nosotros en el vientre materno, o sea, Él sabe qué es lo que tiene para cada uno de nosotros, pero nunca subestime. Bueno, vino toda esa etapa en donde vos recobraste mucho reconocimiento en los sectores de las redes sociales. Tu programa era visto por todo el país, por lo menos por todo el país informado, por toda la clase política. O sea, sí. un programa de Coco Vargas. Y bueno, yo que he sido político, obviamente uno inmediatamente le llegaba al celular y bueno, recobraste esa época, una época en tu vida en que tuviste ese reconocimiento de la sociedad. Entiendo que eso más bien te llevó a un desenfreno aún mayor. Total. Y llegó un punto, ¿verdad?, en donde nuevamente tuviste un encuentro con Jesucristo que fue, ahora sí, absolutamente nacer de nuevo, como decía la palabra de Nicodemo. Contanos esa etapa. Sí, después de toda esa situación de la conversión, yo sí estuve yendo a la iglesia y tuve mi etapa de primer amor, ¿verdad? Ese primer amor que siempre describe la gente.
Y por no haber tenido la instrucción adecuada, eso es muy importante cuando uno entrega su vida al Señor, busque instrucción, busque compañía, busque quien le ayude a ir por el buen camino. Porque si no es muy fácil que otra vez el enemigo le confunda. Y eso me pasó a mí. Me confundió, me llevó por lados en los que no tenía que haber caminado, ¿verdad? Espiritualmente, hay abuso espiritual, ¿verdad? Porque existe. Y desafortunadamente es algo que se da muchísimo. Y siento yo que a veces es más duro que el abuso físico o emocional, porque una persona que abusa de otra persona físicamente, las heridas sanan. Son físicas. Emocionalmente hablando, usted puede ir a un psicólogo y trabajarlas, pero cuando son espirituales... Emocional, y cuando es espiritual, el daño es espiritual, que es más grave. Exactamente, y entonces esa parte es muy, muy difícil, porque cómo reconstruir esa relación con el Señor, ¿verdad? Y yo estaba en rebeldía total. Yo salí al mundo en rebeldía total. Yo ya había tenido a mis 2 hijos, yo estando tranquila, ¿verdad? Más o menos, tuve a mis 2 hijos y después tuve una ruptura amorosa. Y en ese momento, o sea, yo como que algo se rompió en mí, ¿verdad? Y como se quebró en mi corazón algo. Y ese día yo dije, no, yo voy por lo mío. Yo me voy a hacer famosa. Eso era lo que yo pensaba. Yo voy por lo que yo siempre he querido hacer. Yo siempre tenía esta necesidad como de ser reconocida. Yo tenía eso en mí. O sea, había eso en mí siempre. Desde la escuela yo participaba, que en esto y en lo otro. Siempre muy bombeticha. Sí, venís con esa personalidad. Eso Dios mismo lo usa. Son los talentos, sí. Claro, los talentos Dios mismo los usa para... Claro, la parábola de los talentos final, es que uno termine dando testimonio de su gloria. Claro. Y cuando tuve ese pico de fama en lo que hacía en el programa, ese reconocimiento, fue todo construido, por supuesto, el personaje como tal, la manera en la que se expresaba y demás, pero eso me fue absorbiendo. Y yo me empecé a convertir en Coco Vargas a tiempo completo, solo que sin las palabrotas, ¿verdad? Pero de ahí en más yo era eso siempre. Y entonces eso me habilitaba para andar enfiestada siempre. El alcohol siempre fue un problema serio para mí. Lo que yo llamo un alcohólico social. Y fue de las primeras cosas que le pedí al Señor: Señor, ayúdame de verdad a salir de la adicción del alcohol. Sí, porque es tan permitido socialmente hablando, y todo es, vení, celebremos con una copita, y no estoy diciendo que sea malo, es que existimos personas que tenemos cierta predisposición y que no debemos de, ¿verdad? No es que no podemos. Nada, todo me es permitido. Mas no todo edifica. No todo edifica. Y cuando uno entiende eso, cuando el Señor te da esa convicción adentro del corazón, lo entendés y lo acatás. Y para mí es una alegría más bien. O sea, cuando yo sé que tengo la capacidad de decir no, gracias, es que no tomo. Para mí eso me llena el espíritu, ¿verdad? Me llena el alma. Pero además porque resolviste tu problema de fondo. Ya no vivís una vida superficial, sino que vivís una vida con propósito. Exactamente. Que es, alguna medida, ese vacío lo que lo lleva al alcoholismo al ser humano. Total. A mí la pandemia me tranquilizó mucho, porque nos aplacó a todos, ¿verdad? Yo creo. Pero a mí me calmó mucho el asunto de la pandemia. Y vino un periodo en el que además tuve a mi bebé. Eso es todo un testimonio cuando tuve a mi bebé, porque yo sentía en el corazón un rechazo y el Señor me trabajó, ¿verdad? Hasta aceptarlo. Y fue una alegría muy grande, pero yo decidí alejarme de los escenarios, y ahí vino un problema económico muy fuerte. Cuando yo estaba en medio del problema económico muy fuerte, la ceguera espiritual mía era tanta que yo empecé a orar al universo. Yo estaba haciendo una oración al universo para que cambiara mis circunstancias, y yo, no sé, la voz, yo siento que venía como detrás de mi cabeza, pero la sentí en el corazón. Y fue una voz audible que me dijo: yo no soy el universo, yo soy el creador del universo. Amén. Qué regaño, qué cachetada y qué momento. Bueno, porque ese momento hizo que yo volteara de nuevo mis ojos al Señor, y yo caí en ese momento de rodillas
alcancé a caminar al baño y en el baño caí de rodillas y le pedí mucho perdón, perdón por haber sido tan ciega, perdón por todas las cosas que había hecho y le dije, Señor, a partir de hoy entrego mi vida a ti y que todo lo que hay en mí, todos estos testimonios que tengo, porque son un montón de cosas para contar, que el Señor las utilice para sí. Bueno, y podemos hacer esa oración que hiciste vos para cerrar este precioso testimonio. Me encantaría poder ¿la dirijo yo? Ajá, sí, Okay. claro que sí. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias Señor, gracias por esta oportunidad única que tenemos hoy de venir y acercarnos a ti, Señor. Gracias por la obra bendita de Jesucristo que nos ha permitido acercarnos a ti con toda confianza y decirte, Señor, gracias. Gracias por mantenernos vivos hasta este momento. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, la salud, el techo, todo lo que nos has dado, Señor, te lo agradecemos. Pero, Señor, en este momento reconocemos que hay una carencia en nuestro corazón, que nos hace falta, Señor, que tú entres en Él, habites en Él, nos conviertas, Señor, nos des convicción de pecado y nos ayudes, Señor, a cambiar todas esas cosas que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Señor, en esta hora te entregamos nuestra vida, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, entra en nosotros, habita en nosotros, cambia todo, Señor, te damos permiso de hacerlo. Sabemos que vienen tiempos duros, sabemos que vienen circunstancias pesadas, pero sabemos, Señor, que estás de nuestro lado y que cuando tú estás a nuestro lado, nada puede afectarnos, nada nos puede tocar. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que anotes nuestro nombre, diga aquí su nombre, dígalo en voz alta, en el libro de la vida, Señor. Queremos el día en que vuelvas, Señor, que está tan pronto, poderte ver cara a cara y decirte, Señor, Maestro, Padre eterno, estoy delante de ti. Gracias por salvarme, gracias por todo lo que has hecho por mí. Amén y amén. Muchísimas gracias, Coco. Gracias. Precioso testimonio, Coco Vargas, aquí en Testimonios de Fe. Gracias por su atención.